Buenas noches. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes para compartir este tema que en lo personal considero de vital importancia: estrategias para favorecer la comprensión lectora. ¿Cuántas veces como docentes o como padres de familia nos hemos preguntado por qué mis alumnos, por qué mis hijos no comprenden lo que leen? Incluso han desarrollado una gran habilidad para leer muchísimas palabras por minuto, muchas más de las que están consideradas para su grado escolar. Sin embargo, no comprenden o no son capaces de comunicar sus ideas por escrito. El problema es mucho más grave de lo que parece. Alumnos de secundaria, preparatoria, universidad, les cuesta mucho trabajo comprender las instrucciones para contestar un examen, resolver algún desafío matemático o aplicar sus conocimientos sobre lectura y escritura en su vida cotidiana, o para disfrutar de la lectura misma, el placer de viajar a través del espacio y del tiempo, de entrar en contacto, en diálogo con el autor del texto. Y bueno, esta noche yo quiero compartirles a ustedes unas estrategias que considero fundamentales para todo aquel que pretenda fomentar el gusto por la lectura, para todo aquel que pretenda desarrollar en los alumnos esa habilidad para comprender lo que dicen los textos, para recuperar los significados. Este sería un documento que creo que no debe faltar en ningún salón de clases, de ningún nivel, en ninguna escuela. Momentos, estrategias y modalidades de la lectura. En todo acto de lectura hay un antes, un durante y un después. Y todo lector que pretenda comprender lo que dicen los textos utiliza estas estrategias: muestreo, predicción, anticipación, confirmación y autocorrección, inferencia, monitoreo o metacomprensión. Y además hace uso de diferentes modalidades de lectura: audiciones, lectura en voz alta, lectura guiada por parejas, lectura individual, lectura comentada o lectura por episodios. Y bueno, vamos a enfocarnos específicamente a los momentos y estrategias. Toda persona que pretenda fomentar el gusto por la lectura, que pretenda desarrollar en esos niños la capacidad para comprender lo que dicen los textos, tiene que considerar que existen tres momentos y que los tres son igualmente importantes: un antes de leer, un durante la lectura y un momento después de la lectura. Antes de leer es muy importante incitar a la lectura. Es muy importante hacer algunas predicciones a partir de las imágenes que observamos en la portada del texto o del título del texto mismo. Preguntar al niño: ¿de qué te imaginas que se va a tratar el texto? ¿Qué crees que le sucede a los personajes de este cuento? También es muy importante activar esos conocimientos previos. ¿Qué sabe el niño acerca del tema de la lectura? Todas estas predicciones le van a permitir que en el momento que comience a leer no dependa tanto de la información que está impresa, de la información visual, sino que su preocupación, su prioridad, su interés sea buscar el sentido del texto mismo. Por ejemplo, si le mostramos esta imagen del cuento Mi día de suerte, podemos hacerle algunas predicciones, incitarlo a que observe la imagen. El niño va a hacer un muestreo, va a seleccionar si es a partir de la imagen o es a partir del título, la manera en cómo va a enfocar sus predicciones. ¿De qué te imaginas que se va a tratar el cuento? Que se llama Mi día de suerte. Y él va a empezar a imaginar, y es válido que él libremente nos diga: no, pues que va a ser es un zorro y es un cerdito y que
que el zorro se va a comer al cerdito y que el cerdito tenía mucho miedo, en fin. Esto es antes de leer. Hará un muestreo, esas predicciones, esas hipótesis que hará antes de leer, pueden ser centradas en el tipo de texto, en las letras mismas, en las palabras, en las imágenes o en las ideas que se le vayan ocurriendo. Entonces, hará algunas predicciones a partir del tema, que posteriormente estará en posibilidades de ir confirmando o ir descartando en la medida en que se va adentrando en el texto mismo. Como les decía hace un momento, es muy importante incitar a la lectura. Es muy importante dar al niño una probadita de lo que sigue a continuación. Es como cuando vamos a un restaurante y nos sirven una entrada, un aperitivo antes del platillo fuerte. Como que ya empezamos a saborear y cuando llega el platillo fuerte lo disfrutamos, lo degustamos. Lo mismo le sucede al niño. Si hacemos lo que comúnmente se nos ocurre en los hogares o en las escuelas, si le decimos a nuestros hijos o a nuestros alumnos, toma un libro y ponte a leer, solamente para mantenerlo ocupado o para que no nos esté molestando. Obviamente lo único que logramos es que el niño vea la lectura como un castigo y que pierda esa oportunidad de disfrutar el placer de leer. Se vale de todo. Podemos llegar al salón de clases con una máscara de zorro, con una máscara de cerdito, hacer alguna pequeña obra de teatro, no sé, para incitar a la lectura. Hoy les voy a compartir un video en el que, bueno, se habla de cómo hacen los diferentes animales, qué sonidos emiten, y bueno, específicamente, pues es un video acorde con el texto que vamos a leer, porque precisamente trata de explicar cómo hace el zorro. No es fácil, pero hoy lo vamos a aprender. Espero les guste. ¿Cómo hace el zorro? El perro hace guau, el gato hace miau, la rana hace quack, el gallo kikiriki, la vaca hace mu, el tigre hace rr, los pollitos pío pío, el pato cuac cuac cuac. Pero hay un animal que no sé cómo hace. Pero hay un animal que no sé cómo hace. ¿Cómo hace el zorro? ¿Cómo hace el zorro? ¿Cómo hace el zorro?
Haz clic en la nariz del zorro para repetir. Bueno, pues ahí nos damos cuenta entonces cómo podemos incitar a la lectura. Claro que también podemos introducir cuestionamientos relacionados con el zorro y con el cerdito. Podemos preguntar cómo son, qué comen, dónde viven, en fin. Lo importante es despertar ese interés por la lectura. Y les decía, al final del antes, vamos a preguntarle al niño, ¿y cómo podríamos saber para ver si estamos en lo correcto o no? Y si de él sale decir, pues vamos a leer el cuento, perfecto, ya la hicimos, logramos incitar, logramos hacer sentir la necesidad de adentrarse en el texto. Una vez que incitamos a la lectura e hicimos predicciones sobre el contenido del cuento, vamos a pasar a el durante, que consiste precisamente en leer el cuento. Se titula Mi día de suerte. Un día, un hambriento zorro se preparaba para cazar su cena. Mientras se limaba sus garras, lo sorprendió un golpe en la puerta. ¿Qué creen que iba a cazar el zorro? ¿Quién imaginan que tocó la puerta? «Oye, conejo», gritó alguien desde afuera, «¿estás en casa?» «¿Conejo?», pensó el zorro. «Si hubiera algún conejo aquí, ya lo habría comido en el desayuno». Cuando el zorro abrió la puerta, vio ahí a un delicioso cerdito. «¡Oh, no!», gritó el cerdito. «¡Oh, sí!», exclamó el zorro. «Has venido al lugar indicado». Y enseguida agarró al cerdito y lo arrastró adentro. «Este debe ser mi día de suerte», clamó el zorro. ¿Por qué creen que el zorro dijo que era su día de suerte? ¿Qué tan seguido viene la cena a tocar a nuestra puerta? El cerdito pataleaba y chillaba. «¡Déjame ir! ¡Déjame ir!». «Lo siento, amigo», dijo el zorro. «Esta no es una cena cualquiera. Es cerdo al horno, mi preferida. Ahora instálate en la lata para hornear». Era inútil resistirse. «Está bien», suspiró el cerdito. «Lo haré. Pero hay algo que debes hacer antes». «¿Qué cosa?», gruñó el zorro. «Bueno, soy un cerdo, lo sabes. Estoy sucio. ¿No deberías lavarme primero?» «Es apenas una idea, señor zorro». Se dijo el zorro a sí mismo. «Está sucio sin duda alguna». ¿Qué hacen ustedes cuando están sucios? Así que el zorro se puso a trabajar. Recolectó algunas ramas, encendió la hoguera, cargó el agua hasta su casa y finalmente le dio al cerdito un buen baño. «Eres fantástico para refregar», dijo el cerdito. «Listo», dijo el zorro. «Eres el cerdito más limpio de toda la región. Ahora, quédate quieto». «Está bien», suspiró el cerdito. «Lo haré, pero...». «¿Pero qué?», gruñó el zorro. «Bueno, como puedes ver, soy un pequeño cerdito. ¿No deberías engordarme un poco para tener más carne? Es apenas una idea, señor zorro». Se dijo el zorro a sí mismo. «Ciertamente es bastante pequeño». Así que el zorro se puso a trabajar. Recogió unos tomates, preparó unos espagueti, horneó unas galletas y, finalmente, le dio al cerdito una magnífica cena. «Eres un cocinero fantástico», dijo el cerdito. «Listo», dijo el zorro. «Ahora eres el cerdito más gordo de toda la región. Entonces, entra al horno». «Está bien», suspiró el cerdito. «Lo haré, pero...». ¿Qué? Gritó el zorro. «Bueno, debes saber que soy un cerdo muy trabajador. Mi carne es increíblemente dura. ¿No deberías masajearme primero para tener un asado más tierno?».
Es apenas una idea, señor zorro. Se dijo a sí mismo el zorro. Yo prefiero comer un asado tierno. Si ustedes fueran el zorro, ¿qué otro alimento podrían comer? Así que el zorro se puso a trabajar. Presionó y estiró. El zorro apretaba al cerdito y le daba suaves golpes desde la cabeza hasta los pies. Eres un fantástico masajista, dijo el cerdo. Pero, continuó el cerdito, he trabajado muy duro últimamente. Mi espalda está horriblemente tensa. ¿Podrías presionar con un poco más de fuerza, señor zorro? Un poco hacia la derecha, por favor. Así es, muy bien. Ahora un poco hacia la izquierda. Señor zorro, ¿estás ahí? Pero el señor zorro ya no lo escuchaba. Se había quedado dormido, exhausto por todo el trabajo. No podía ni levantar un dedo, y mucho menos una lata para hornear. Pobre señor zorro, suspiró el cerdito. Ha tenido un día muy ocupado. Enseguida, el más limpio, más gordo y más tierno de todos los cerditos de la región, tomó el resto de las galletas y se fue a su casa. ¡Qué baño, qué cena, qué masaje!, exclamó el cerdito. Este debe ser mi día de suerte. Cuando llegó a su cabaña, el cerdito se acomodó frente a su cálida chimenea. Veamos, dijo, revisando su libreta de direcciones. ¿A quién visitaré después? ¿A quién creen que visitó? Ahí está. Y bueno, durante la lectura, si se dieron cuenta, hicimos algunas anticipaciones, hicimos algunas preguntas para ver qué es lo que continuaba a partir de la información que ya habíamos conocido en el texto. También en el transcurso de la lectura fuimos observando algunas imágenes relacionadas con lo que leíamos. Hicimos algunas inferencias, llevamos a cabo la confirmación y la autocorrección. Para ejemplificar un poco esto, quiero presentar a ustedes un ejemplo que aprendí hace muchos años. Un ejemplo de un texto que leí hace algunos años, donde decía: Micho era un pajarito que se encontraba volando por la orilla de un río. La corriente llegó turbulenta y Micho no volvió a volar jamás. Se da por hecho que el pajarito se ahogó, aunque no lo dice el texto. Entonces estamos infiriendo información que no está explícita en el texto. Otro ejemplo para ver exactamente en qué consiste una anticipación y que las estamos haciendo a lo largo de todo el texto. Cuando estábamos leyendo, un día, un hambriento zoo, no tenemos que leer la palabra zorro completo. Simplemente seleccionamos, hacemos un muestreo de las letras que integran la palabra zorro y solamente leemos zo. Como ya hicimos algunas predicciones y ya nos familiarizamos con el contenido del cuento, cuando llegamos a la palabra zorro, no tenemos que leer completamente todas las letras que integran la palabra zorro o las sílabas. Simplemente al ver zo, inferimos, anticipamos que ahí dice zorro. Cada vez nos vamos desprendiendo más de la información escrita, porque nuestro interés principal es recuperar el sentido de los textos. Dicen algunos autores que el lector es más efectivo en la medida en que depende menos del texto y centra más su atención en comprender, en rescatar el significado de los textos. Aquí tenemos también un ejemplo
de lo que hicimos, de los cuestionamientos que hicimos durante la lectura. Preguntábamos, a partir de lo que ya habíamos leído, ¿qué creen que va a suceder después? ¿Quién se imagina que está tocando la puerta? Para mantener la atención y para invitar al alumno a que siga haciendo algunas anticipaciones. ¿O qué hacen ustedes cuando están sucios? Preguntamos también a los niños. Cuando hacemos una anticipación, viene un momento de que confirmamos y autocorregimos. Otro ejemplo. En el enunciado, si durante la lectura leemos los peces nadan en el A y si anticipamos aguacate, nos damos cuenta que hay un momento que confirmamos y vemos aguacate y como que decimos no, como que no cuadra, como que no nos gusta, y regresamos otra vez, regresamos al texto, vemos la información que había antes, los peces nadan en el A y autocorregimos. En vez de aguacate decimos arroyo o agua. Cualquiera de las dos son correctas. Es un momento en el que confirmamos, autocorregimos. ¿Por qué? Porque no nos cuadra, porque vamos tratando de entender, de encontrarle sentido a los textos. Entonces, la anticipación nos da la posibilidad de descubrir, a partir de la lectura de una palabra o de algunas letras, qué es lo que sigue a continuación. Si en el texto nos encontramos la palabra cerdito, tampoco la vamos a tener que leer completa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en el cuento va a salir un cerdito y un zorro. Entonces, cuando comenzamos a leer cer, no tengo que leer dito, no, ya al ver ser, inmediatamente sé que lo que sigue es dito, la palabra completa, cerdito. Otra estrategia de vital importancia para favorecer la comprensión lectora es sin duda alguna la inferencia. Inferir es recuperar significado, recuperar información que no esté explícita en el texto, a partir de lo que se dijo en el texto. Por ejemplo, aquí tenemos, había un cuestionamiento antes que decía, ¿a quién crees que visitó después? Inferimos que pudo haber sido al oso, al lobo, a algún otro animalito de los que tenía en su libreta el cerdito. Y bueno, pues ahí nos dimos cuenta cuando llegamos a la siguiente estrategia, que es monitoreo o metacomprensión. Cuando estamos monitoreando si la inferencia fue o no fue la correcta, llegamos a encontrar esa relación con las ideas que veníamos viendo a lo largo del cuento, y entonces podemos evaluar si nuestras inferencias o nuestras anticipaciones en algún momento fueron o no fueron las correctas. Llegamos a un momento fundamental dentro de lo que son las estrategias para favorecer la comprensión lectora, que es después de leer. Y les digo, es el momento fundamental porque pues aquí es donde realmente vamos a ver qué tanto se logró la comprensión del texto, cuál fue la comprensión global, qué tanto se logra recapitular esa información de lo que sucedió en el texto. También vamos a formular algunas opiniones, qué fue lo que más nos gustó, qué fue lo que no nos gustó. Vamos a aplicar incluso algunas de las ideas que aprendimos en el texto en nuestra vida cotidiana o reconstruir el texto. Para ello podemos hacer una serie de cuestionamientos al niño, como qué parte fue la que más les gustó, cómo empezó, qué pasó después y cómo terminó el cuento, Mi día de suerte. ¿Qué otro nombre le pudiéramos poner al cuento? A lo mejor al niño se le ocurre, ¿no? Pues el cerdito astuto, en fin. Y una pregunta que me parece fundamental: ¿quién creen que fue más inteligente, el zorro o el cerdito? Y conjuntamente con esto podemos hacer muchas otras actividades que nos permitan evaluar qué tanto se logró la recuperación de significado del texto. A mí esta idea de darle al niño una serie de imágenes para que las ordene, después las pegue
y escriba qué fue lo que sucedió en cada momento, me parece una buena forma de saber qué tanto logró recuperar el significado global. También esta sopa de letras, otro ejemplo, donde además de aprender que hay diferentes formas de escribir en diferentes direcciones, le presentamos una sopa de letras en la que se manejan también los 5 tipos de sílabas. Son palabras relacionadas con el cuento Mi Día de Suerte, pero esas palabras incluyen los 5 tipos de sílabas que hay en el idioma español: directa, inversa, mixta, trabada y diptongo. Y todas las demás actividades que a ustedes se les ocurran para lograr evaluar qué tanto se logró la comprensión del texto. Y bueno, pues espero que estas estrategias, estos momentos y estas estrategias les sean de utilidad en esa difícil tarea que tenemos de lograr despertar el gusto por la lectura en los niños. A los niños no les gusta leer, pero no les gusta porque lo ven como una actividad obligada para pasar un examen, para aprobar una materia, pero no lo ven, no disfrutan el placer de la lectura misma. Y también, si logramos que el niño comprenda lo que lee desde su primer contacto que tiene con los textos, con los textos escritos, le vamos a evitar muchos problemas a lo largo de toda su vida, de todos sus estudios en secundaria, en preparatoria, en universidad. De verdad, el problema es serio. Vamos a voltear a ver estos momentos, estas estrategias y estas modalidades de lectura que son tan importantes si realmente queremos que el alumno comprenda lo que lee. Muchas gracias y que pasen buenas noches.